La Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos clave del siglo XX, es decir, que se originó por la Guerra Europea de 1914, la cual era la Primera Guerra Mundial, ya que ésta provocó en Rusia la crisis del Imperio Romano, que eran los zares. Este poderoso movimiento estalló en el año de 1917, contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña dentro y fuera del país. Esta revolución estuvo dirigida por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo. Estos elementos proclamaban las avanzadas ideas sociales y económicas, al igual que políticas, donde tomaron fuerzas las doctrinas de Marx, donde los partidarios se dividieron en dos bandos, los moderados, llamados mencheviques, y los radicales, que eran los bolcheviques, por lo que esto trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los zares, y con Nicolás II, quien era el último soberano, y esto dio lugar al establecimiento de un gobierno de carácter comunista, ya que fue organizado bajo la forma de una república socialista federal dirigida por comités de obreros denominados soviets, teniendo al mando a Lenin, quien comenzó a agitar las masas de obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional, mediante una activa y vigorosa propaganda bajo el lema "todo el poder para los soviets", y asimismo prometiéndoles paz, tierra y pan. Este suceso se distinguió en dos etapas. La primera, esta dirigida por socialistas moderados, es decir, por los mencheviques, fue la que trajo como resultado la caída del zar y Nicolás II, quien se vio obligado a abdicar el poder en enero de 1905, ante la insurrección general y la presión del pueblo. Y por último, la segunda etapa fue la verdadera revolución comunista roja, dirigida por socialistas radicales. Estos eran los bolcheviques, quienes destruyeron por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformaron el imperio, y así fue como crearon la URSS. Las causas que originaron la revolución fueron de tres tipos: políticas, sociales y económicas. Causas políticas. Rusia se encontraba gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano, denominado zar, es decir, gran rey, era considerado como ley. El zar tenía pues un poder ilimitado, gobernaba en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos, indiferente a las aspiraciones de las mayorías. No demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma o Parlamento casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano. Causas sociales. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose de dos clases sociales bien marcadas, a saber: primera, la nobleza. Con el zar a la cabeza constituía, junto con la aristocracia, la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban asimismo de toda clase de privilegios, mostrándose ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos. Reclamaban porque se les reconocieran sus libertades y derechos, porque desapareciera la explotación, el excesivo número de horas de trabajo y los bajos jornales. Pidieron asimismo una mejor distribución de la tierra y el predominio de la justicia, sin distinción de clases. Fueron la columna vertebral de la revolución. Causas económicas. El sistema económico imperante, caracterizado por el monopolio de la tierra y de las riquezas, a cargo de un grupo minoritario de nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se encontraba sumida en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma por demás inhumana en las haciendas y en las fábricas, al exigirles un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas, y recibir en cambio
reducidos salarios con los que no podían ni satisfacer sus necesidades básicas. Como consecuencias obtuvieron el derrumbe de la monarquía absolutista y autocrática de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denomina Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como también el encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, potencia que con ayuda de los aliados derrotó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La sociedad del antiguo imperio ruso zarista nunca volvió a ser la misma. Los cambios emprendidos por la revolución transformaron radicalmente la economía y la sociedad soviética. Stalin, su sucesor, concluyó la construcción de la dictadura comunista. La economía fue centralizada por el Estado y el poder político quedó en manos del dictador que controlaba férreamente al Partido Comunista y a la sociedad soviética. El terror de Stalin configuró uno de los grandes regímenes totalitarios del siglo XX. Los bolcheviques transformaron lo que fue el imperio ruso en una república federal, pero aplicando unos esquemas propios, dado que no se perdió la concepción piramidal de poderes. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en 1924 se aprobaba la constitución del nuevo Estado soviético. En ella se definían las competencias de la Unión y las de las repúblicas federadas. En la base del sistema seguía estando el Congreso de la Unión. Este elegía un comité ejecutivo central que pasa a ser el verdadero parlamento, dividido en dos cámaras: el Consejo de la Unión, donde están representadas población, y el Consejo de las Nacionalidades, donde cada república cuenta con 5 miembros. El poder ejecutivo corresponde al Presidium, compuesto por varios miembros, desempeña el papel de una jefatura del Estado, y al gobierno, que sigue manteniendo la denominación de Consejo de Comisarios del Pueblo. La dirección efectiva de la vida política sigue estando controlada por el Partido Comunista Ruso, dirigido por el Comité Central, el Buró Político y la Secretaría, que al controlar todo el aparato repartido puede convertir al secretario general en un auténtico dictador. Como consecuencia de la guerra civil y del comunismo de guerra, la economía soviética se hundió y las ciudades quedaron desabastecidas. 1921 es un año trágico para Rusia. Una serie de cifras hablaban por sí solas. La producción agrícola es una tercera parte de la del año. La producción industrial corresponde al 13% de su nivel en 1913 y el tráfico ferroviario al 12%. Se estima que en 1921 mueren de hambre 5 millones de personas, que tanto había contribuido al triunfo de la revolución de octubre de 1917. Ahora se pedían elecciones libres, libertad de prensa, de reunión y asociación y la liberación de los prisioneros políticos. Lenin comprendió que era necesario darle un giro a la economía política, adaptarla a los tiempos de paz, una vez que se había superado el peligro de la guerra civil y la intervención exterior. Entre el capitalismo y el socialismo debía pasarse por una etapa intermedia, que él mismo denominó capitalismo del Estado. En consecuencia, nacía la nueva política económica, NEP. Consistía en una vuelta parcial a la economía de mercado capitalista, una economía mixta con medidas capitalistas y socialistas. Lenin murió en enero de 1924, pero la NEP se mantuvo hasta 1928. El balance de la NEP: la producción aumentó en la agricultura y en la industria. Trajo también el enriquecimiento de determinados grupos sociales, como los propietarios agrícolas, o los pequeños empresarios o comerciantes, enriquecidos por el comercio libre. Estaban apareciendo en Rusia nuevos ricos, una nueva burguesía, lo cual venía a destruir el sueño marxista de una sociedad sin clase. Con todo esto, acabaría Stalin aplicando un sistema económico basado en la planificación, donde el Estado, de modo centralizado, marcaba los objetivos de toda actividad económica a través de planes quincenales. La Revolución Rusa, que fue el acontecimiento del siglo XX que marcó toda Europa.
ya que produjo la caída del Imperio Zarista y dio paso a Rusia, que hasta unos años atrás aún дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.